Esta es una poda en Guyot Poussar en la que buscamos respetar el flujo de savia a través de dejar pulgares a ambos lados de la cepa. Entonces, la clave sería acumular todos los cortes en la zona de arriba y ir renovando las plantas por pulgares que vamos dejando en la parte baja. Entonces, en este pulgar del año pasado elegiremos el sarmiento de abajo para que haga de pulgar, y lo más importante es que la yema que vaya a ser el pulgar del año que viene mire para abajo. Entonces haríamos el corte aquí, de forma que la continuidad del año que viene fuera por aquí, respetaríamos el flujo de savia. Y este sarmiento del rango 2 del pulgar del año pasado será la vara que dejemos este año. En este caso es un Guyot simple y solo dejamos una vara a un lado, pero podríamos dejar un Guyot doble dejando una vara en cada pulgar. Entonces cortamos aquí el pulgar, cortamos el taco del año pasado, y si nos vamos a este pulgar, bueno, vamos a cortar la vara para poderlo ver bien. En este caso dejaríamos el pulgar de abajo continuando por esta yema de aquí, que es la que mira para abajo, y podaríamos aquí. Como esto es un Guyot simple y la vara del año pasado estaba en este lado, este año procuraremos dejarla en el otro lado para ir alternando. Entonces podaríamos este sarmiento por aquí. Y ahora limpiaríamos la vara. Y la ataríamos. Aquí tenemos otra cepa con otra configuración, porque la vara de arriba por alguna razón del año pasado se dejó más arriba, pero el concepto sería el mismo. Hacemos la poda en pulgares de forma que mantenga el flujo de savias. En este pulgar, como la yema de rango 1 mira para arriba, tendríamos dos opciones: o irnos a la ciega o irnos a esta yema que nos parece que se alarga demasiado, entonces vamos a prolongar por la ciega. Entonces haríamos un corte aquí. Esta la elegiríamos de vara, y en este pulgar nos tendríamos que ir a esta yema para mantener el flujo de savia por aquí. Haríamos el corte aquí. Esto, como el entrenudo es corto, lo dejaríamos a corona. Cortamos el taco del año pasado y la vara del año pasado la cortaríamos por aquí para dejar madera de protección. Y así tendríamos esta vara, la tumbaríamos hacia este lado. En este caso tenemos una planta un poco más complicada porque se nos ha roto, bien por el viento, por el paso de maquinaria, el sarmiento que iba a ser el futuro pulgar. Entonces, para mantener los pulgares a ambos lados, tenemos que dejar un pulgar en el sarmiento de rango 2, que lo podaríamos aquí, para continuar por esta yema, de forma que se respete el flujo de savia hacia este lado. Limpiaríamos un poquillo, cortaríamos el nieto, y en este caso el sarmiento de rango 1 que tiene que ser el futuro pulgar está roto, pero no nos afecta porque tenemos una longitud suficiente. Lo podaríamos aquí para continuar por esta yema que respeta el flujo de savia por este lado. La vara del año pasado la podaríamos aquí para dejar un taco de protección, y la vara de este año la sacaríamos del sarmiento de rango 2 de este pulgar. En este caso, este año no podemos alternar la vara porque no teníamos opción en el otro lado. Este sería un caso en el que es un pulgar
con el sarmiento de rango 1, con las yemas bien orientadas para podar el futuro pulgar. Tenemos la yema de rango 1 que mira para abajo, con lo cual podríamos continuar el flujo de savia por aquí y sacaríamos la vara el año que viene de la yema de rango 2. Entonces podaríamos este pulgar aquí. Y podríamos sacar la vara del sarmiento de arriba, quitando el taco que dejamos el año pasado. En este caso tenemos una planta en la que vemos que se ha seguido muy bien el flujo de savia a la hora de podarla, pero nos encontramos con que el pulgar por el que tiene que continuar la planta tiene las yemas mal orientadas. La yema de rango 1 mira hacia arriba, entonces nos tendríamos que ir a podar a la yema de rango 2 para el pulgar y la yema de rango 3 para la vara. Entonces podaríamos el pulgar aquí, de forma que podamos continuar el año que viene por aquí. En este caso hemos optado por seguir por la yema de rango 2 y no por la ciega que está aquí, porque la yema ciega se nos giraría y nos metería el pulgar hacia la calle, que no nos interesa porque podría dañarse con el paso de la maquinaria.